profecías. Probablemente más de 270 profecías hasta aquí ya estaban cumplidas, pero todavía tenían que cumplirse otras profecías más, y dentro de las otras profecías que tenían que cumplirse, esa era una de ellas. El profeta había declarado que Jesús, el Mesías, entraría a Israel sobre un pollino, y cuando él entrara a Israel, el pueblo iba a dar voces de júbilo, voces de alegría, haciendo entender que el justo, el Salvador, de manera humilde y simple, había entrado a Jerusalén cabalgando sobre un asno. Desde luego, cuando Jesús determina hacer esto, Juan en el capítulo 11 y en el verso 57 nos plantea que ya los líderes de Israel, los religiosos de Israel, habían puesto precio sobre su cabeza. Y dice la Escritura, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Es decir, Jesús no solamente quería dar cumplimiento a la profecía de Zacarías, Jesús quería dar cumplimiento al anhelo del corazón de sus más crueles detractores, de sus más grandes enemigos. Él quería que se cumpliera lo que ya le había dicho a sus discípulos: he aquí, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él había dicho: yo voy a entregar mi vida, pero mi vida no caerá al desperdicio, mi vida no caerá en la ruina, mi vida no caerá en la desesperación, sino por el contrario, yo volveré a tomar mi vida para afirmar en la historia quién soy yo. Desde luego, en Palestina, los reyes iban a la guerra en caballos briosos. Los reyes iban a la guerra en caballos fuertes. El caballo más brioso, el caballo más fuerte, era precisamente el caballo del rey. Era el caballo que podía distinguirse entre toda la manada que acompañaba a un rey hacia la guerra. Pero una vez la conquista se daba, una vez el triunfo se alcanzaba, el rey cambiaba su caballo por un asno, y entonces entraba a la ciudad conquistada sobre un pollino. Y cuando entraba a la ciudad sobre el pollino, él estaba dando una gran noticia: ahora no vengo para destruir, ahora no vengo para aniquilar, ahora vengo para restituir y para devolver la paz y la seguridad al pueblo. Cuando Jesús decide entrar en esto que llamamos la entrada triunfal de Jerusalén, o en esto que tradicionalmente en algunas comunidades cristianas se le llama el Día de Ramos, cuando toda la gente tiró ramas a los pies de Jesús para que de esta manera pudiera entender que a Jesús le estaban poniendo una alfombra sobre sus pies para que entrara con dignidad a Jerusalén como todo un rey. Esto tenía unas implicaciones teológicas extraordinarias. Note bien, era una de las profecías que tenía que cumplirse. Note bien que era parte del proceso que tenía que viabilizarse dadas las circunstancias que en ese momento ya se habían demarcado. Jesús sabía que le iban a entregar. Jesús sabía que allí iba a padecer. Jesús sabía que allí iba a sufrir. De hecho, Jerusalén siempre fue para la cristiandad un lugar de temor, un lugar de miedo, un lugar de inseguridad, porque cada vez que en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, cada vez que a un cristiano lo llevaban a Jerusalén, no regresaba a su pueblo natal jamás. A Jerusalén se le llamaba la ciudad donde se enfila el rostro para sufrir.
la ciudad donde se enfila el rostro para padecer. Jesús va caminando hacia Jerusalén, sabiendo que va a dar cumplimiento al propósito del Padre, pero sabiendo cuánto costará el cumplimiento de ese propósito. Pero hay un dato aún mucho más interesante. Jesús va hacia Jerusalén, montado sobre un pollino, anunciando la paz, como queriéndole decir al pueblo: vengo con brazos abiertos, vengo con libertad, con verdad que liberta, vengo a cara descubierta, vengo para demostrarle que yo soy el Rey de vuestra paz. El día que Jesús decidió entrar a Jerusalén no era un día cualquiera. Era el día que se anticipaba la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua es una de las 5 grandes fiestas que celebra Israel en su contorno. Es una fiesta donde afirma y donde se declara el gozo y la alegría de la nación judía luego de haber salido del cautiverio egipcio. Es el día que celebra precisamente el momento glorioso en el que Dios hace pacto con la nación de Israel para de esta manera hacer una provisión de gracia mediante un cordero pascual, mediante un cordero de sacrificio. Cuando se va a celebrar la fiesta de la Pascua, a Israel no van 2 o 3. Cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, de todo el imperio romano, todos los judíos de la diáspora regresaban a Jerusalén para celebrar dicha fiesta. Cuando Lucas identifica el camino, cuando Lucas identifica el paso, y note bien que él lo describe de manera interesante, dice: y llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a sus discípulos, y empieza a describir, porque ya y sencillamente Lucas lo que está queriendo decir: esta era la entrada principal, donde la mayor cantidad de hombres y mujeres que venían de distintos lugares del Imperio Romano venían para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús decidió entrar a Jerusalén, le acompañaban 12 de sus discípulos, le acompañaba un puñado pequeño de creyentes, de hombres y mujeres que habían experimentado algún milagro de Jesús. Pero qué cosa extraordinaria, ese puñado logró contagiar al mundo. Ese puñado logró contagiar a todos los que venían caminando junto a Jesús para la fiesta de la Pascua. ¿Cómo se da esa experiencia? Obviamente tenemos que darle rienda suelta a nuestra imaginación. Yo creo que en esa experiencia, el día que Jesús decidió entrar a Jerusalén con sus discípulos, ese día, montado sobre el pollino, entrando a Jerusalén sobre ese pollino, mucha gente de los que habían habitado la Galilea, mucha gente de los que habían habitado la ciudad de Naín, mucha gente de los que habían habitado los lugares y los entornos donde Jesús había hecho milagros, le identificaron. Y al identificarle, empezaron a reconocer: ese que va sobre el pollino, ese que va sobre el pollino fue el que le resucitó el hijo a la viuda de Naín. Ese que va sobre el pollino fue el que entró al templo y le restauró la mano al hombre que tenía la mano seca. Ese que está en el pollino fue el que le devolvió la vista al ciego del estanque de Siloé. Ese que está en el pollino fue el que le permitió caminar al hombre paralítico que entraron por el tejado de la casa en Galilea. Pero no solo era esto, sino que muchos de los testigos de esos milagros y los protagonistas de esos milagros también estaban presentes.